corto, breve, sustancioso, es este, hermanos. No vayas con la corriente del mundo. El título de mi mensaje es este: no vayas con la corriente de este mundo. Éxodo 23, verso 2. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Vamos a orar. Señor maravilloso, te damos muchas gracias porque tu palabra nos enseña, nos educa, nos instruye para que en este mundo y en esta vida tengamos cuidado y andemos, Señor Dios, en tus caminos y no en caminos de perversidad o de maldad. No nos sentemos en silla de escarnecedores, ni andemos, Señor Dios, en camino de maldad. Padre, guárdanos y líbranos, y te doy muchas gracias porque hoy tu palabra nos recuerda lo importante que es, Señor, que tengamos esta responsabilidad en nuestra vida por nuestra familia y por los que están alrededor. Gracias por tu palabra el día de hoy y ayúdanos, Señor, a andar en tus caminos siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, tomen su lugar. Este es un mensaje a nuestra conciencia. Es el mensaje de la responsabilidad. La responsabilidad es la capacidad de cada persona para responder ante la circunstancia o ante lo que Dios nos demande, o quien está a nuestro alrededor también, nosotros mismos. Estamos viviendo un tiempo importantísimo donde tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Cuidarnos mucho, hermanos. ¿Por qué? Porque el mundo está, pues como es el mundo, sabemos, ¿verdad? Siempre contracorriente hacia Dios. El mundo es contrario hacia Dios. Y el mundo, hermanos, busca el mal y busca la maldad. De tal manera que se ha dicho muchas veces que lo bueno para muchos parece malo, y ahora hacer lo malo parece bueno. O sea, el mundo está de cabeza y nosotros no podemos ir en la corriente del mundo. Tenemos un dicho muy común, o algunos dichos muy comunes que usamos como la inteligencia o la sabiduría popular, que decimos: a ver, si uno va caminando y cae en un hoyo, ¿tú también vas atrás de él y hace lo mismo? No, yo no lo voy a hacer. ¿Cómo crees que voy a hacer eso, verdad? Si todos te dicen échate al pozo, ahí vas tú y te echas al pozo, ¿verdad? No, no hacemos eso. A pesar de que pueda sonar muy obvio, con un sentido muy común, la palabra de Dios aquí nos recuerda, en la primera frase del verso dice: no seguirás a los muchos para hacer el mal. El único detalle, hermanos, que hay en lo que la Biblia nos quiere decir en estos pasajes de Éxodo 21, 22 y 23, donde la Biblia nos habla acerca de las cosas que no nos conviene hacer. Por eso, hermanos, en la palabra de Dios usted va a encontrar mandamientos donde Dios nos prohíbe hacer cosas. Y alguien por allí dijo: ¿a poco en tu religión te prohíben esto? Bueno, ¿cuál es la respuesta? Porque nosotros decimos: no, mi religión no me prohíbe eso, me lo prohíbe Dios, me lo prohíbe la Biblia. ¿Por qué Dios nos prohibiría algo? Porque es malo, hermanos. Porque Dios es bueno siempre y quiere nuestro bien. Entonces, en la palabra de Dios usted va a encontrar mandamientos que son prohibiciones, es decir, para nuestra protección. ¿Cómo interpretar cuando la Biblia te dice: no matarás, no robarás, no mentirás? Son prohibiciones. ¿Por qué? Porque nos causan daño a nosotros mismos, nos perjudican. Entonces, toda vez que veamos en la palabra de Dios que Dios nos dice: no hagas esto o no hagas lo otro, es para protegerte, es para preservar tu vida. Por eso Dios dio sus mandamientos, para preservar la vida y evitar la muerte. Dios dijo a Israel y nos dice a nosotros: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y escoger la vida es obedecer a Dios, atender a Dios en lo que Él dice: no entres por ahí, no lo hagas. Y en lo que Dios dice: sí, por aquí tienes que andar. Esto es lo que sí tienes que hacer, esto es lo que no tienes que hacer.
¿Por qué? Porque te puede perjudicar, porque tu vida está en riesgo, porque te puede causar muchos problemas. De eso se trata el resto de este capítulo de la Biblia. Entonces, hermanos, en estos capítulos de Éxodo aprendemos los principios de vida, principios de santidad y principios de justicia para nosotros y para nuestra comunidad y los que están alrededor. Ustedes saben, hermanos, creo, ¿verdad?, que todos comprendemos que nuestra sociedad hoy, el mundo occidental, en su mayoría cristiano, como se dice judio-cristiano, que se forjó y que ha progresado es gracias a la palabra de Dios. Increíble, importante saberlo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermanos, la Biblia y obviamente también la difusión del mensaje del Evangelio influyeron en la mente de la gente, de tal manera que valores se adoptaran en la sociedad. Y ahora, ¿verdad?, tuviéramos precisamente la ética, la honestidad, la honradez, principios como la responsabilidad, parte de nuestra forma de vivir. Y quien no lo hace, entonces tiene que dar cuenta de eso ante la ley, ¿no es cierto? Entonces, esos valores que moldean nuestra sociedad y que a veces se quieren olvidar o dejar de lado, son valores bíblicos por estos pasajes de la Biblia. Vuelvo a repetir, hermanos, este pasaje es el pasaje de la responsabilidad. Cuando Dios nos dice, no vayas con los muchos tras el mal. Y decía yo, hermanos, que la maldad en este pasaje no tanto está proyectándonos o tratándonos de decir con respecto a las tinieblas o con respecto a Satanás o con respecto a todas estas cosas. Es un pasaje muy práctico, donde, pongan atención, donde la maldad parece inofensiva. Por eso Dios da la advertencia a nosotros que no nos confundamos en nada. El que sabe la palabra de Dios no se va a confundir. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hay situaciones en la vida donde, hermanos, nosotros estamos hasta cierto punto expuestos y debemos de actuar con mucha responsabilidad. Ejemplos de la Biblia. A ver, pastor, aclare. Ejemplos de la Biblia. Bueno, en este pasaje Dios empieza a poner un ejemplo de esto cuando una persona tiene un toro corneador. ¿Les gustan los toros, los animales de campo? Tal vez aquí todavía hay, ¿verdad?, ciertos lugares en alguna quinta donde tiene un torito con sus cuernos bien afilados que le gusta estar picando y que, bueno, es inquieto. A veces los animales así son los animales. Entonces la Biblia cuenta de un hombre que si tuviera un animal como este y se le olvida amarrarlo y el toro por andar cuerneando mata a otro animal, ¿de quién es la culpa? ¿Del toro o del dueño? Pues miren que la Biblia empieza así y dice, si el animal mata a otro animal, el animal que se mató se tendrá que pagar, ¿sí? Y aquí viene esta frase, esta expresión, ojo por ojo, diente por diente, herida por herida, ruptura por ruptura, vida por vida. Entonces, muchas veces se ha interpretado esto como venganza, hermanos, no es venganza. Volvemos a mencionarlo, Dios establece principios de justicia, donde Dios marca el no puedes ir más allá de lo que de lo que debería de ser permitido. Entonces, vamos a ver, el toro mata a otro animal, así que ¿qué tendría que hacer? Pues maten a ese toro y ya estamos iguales. No tiene sentido, no es el objetivo de la palabra de Dios no es ese, el objetivo de la palabra de Dios es enseñarnos acerca de lo que hoy llamamos la indemnización, ¿sí? La indemnización por el daño. Entonces lo que Dios realmente quería decirles es que tienes que pagar el daño. Es decir, pagas el gasto o lo que costó el animal. Y lo que si era animal de trabajo, lo que significaría o representaría su trabajo. Y lo que duraría el tiempo, ¿sí? Porque ese animal trabajara. Entonces, hermanos, vean, ¿verdad?, cómo de pronto tal vez las personas no tienen intención de causar daño, pero son responsables. Ahora nosotros ya no tenemos los animales de campo, pero tenemos vehículos. Y los vehículos en las calles donde circulamos también, hermanos, son responsabilidades. ¿De acuerdo? ¿Sí, hermano?
Amén, amén. Qué bueno que fue responsable. Bueno, pues es un ejemplo, hermanos. Miren, yo tengo algunas cosas breves que mencionarles respecto de eso, pero sí, en primera instancia, hermanos, ser entendidos que en este mundo, hermanos, no vamos a poder evadir la palabra de Dios. Nadie puede evitar o evadir la palabra de Dios. Tal vez las leyes de los hombres sí, tal vez un soborno, tal vez un me voy, y etcétera, etcétera. Intenta resolver eso, pero la realidad de la vida es que delante de Dios, tarde que temprano, tendremos que dar cuentas. Y eso es ser responsable. Por eso, hermanos, esta porción de la palabra de Dios nos ayuda a estar conscientes de que si nosotros adquirimos, ¿verdad? O tenemos un toro corneador, es decir, un vehículo, un tanque de gas, un cable de luz, cosas que de pronto pueden afectar no solo a nosotros, sino a los demás, debemos de ser responsables y conscientes de eso. Entonces significa que tenemos que tener cuidado. Porque si yo dejo conectadas las luces toda la noche en mi casa y hace chispa, ha pasado, ¿sí o no? Y pasó este fin de año otra vez. Se prendió fuego, se incendió la casa y el peligro no solo es para los de la casa, sino para los vecinos también. Entonces, esto es responsabilidad. Dios quiere que seamos responsables de nosotros y de los demás. Si nosotros el tanque de gas no lo cerramos bien, hermanos, y ahorita no vaya a salirse corriendo, se me olvidó apagarle a la olla de los frijoles. Tenemos que ser responsables y Dios quiere eso de nosotros y de los demás. Entonces, queridos hermanos, pregunta para todos en reflexión de esto: ¿cuándo fue la última vez que te sentiste atraído de actuar sin pensar? Que quisiste actuar porque algo te molestó, te enojó y te dejaste llevar por la ira. Y solamente fue el impulso y no pensaste si hacías bien o hacías mal. Por eso vuelvo a repetir, el sentido de este pasaje, hermanos, es que la maldad o hacer el mal puede resultar eso. Es que me molestó mucho lo que hice y lo golpeé, o le dije una mala palabra, o reaccioné y sin quererlo hice algo mal. ¿Verdad que sí, hermanos? Levante la mano si alguna vez alguien ha caído en la trampa. Yo creo que todos, sin excepción, ¿verdad? Así que hoy recordemos, no tenemos que ir tras el mal. La palabra de Dios en Santiago 1:20 dice, vayan ahí por favor conmigo, Santiago capítulo 1 verso 20, para que reflexionemos hoy, hermanos. Dice aquí, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que, hermanos, tenemos que hacer esa diferencia. ¿Sí? Lo que yo hago no representa la justicia de Dios. Por eso Dios se anticipa y dice, cuidado, no te dejes llevar con la corriente de este mundo, porque este mundo todos van tras el mal. Y de pronto uno se puede sentir, pues, como atraído, seducido, o se deja simplemente llevar porque todos lo hacen, yo también lo tengo que hacer. No. A ver, los jóvenes que están aquí, porque todos lo hagan, yo también lo tengo que hacer. No, ¿verdad? Si mi grupo dice, nos vamos a salar de la clase, yo también lo tengo que hacer. Recuerda la palabra, no vayas tras el mal, no porque los muchos van, nosotros también. Como dicen por ahí, ay, van todos como borregos, ¿verdad? ¿Y cuánto hemos desechado esa idea de que la gente piense que nosotros como cristianos también ahí vamos como borregos y nada más? No, hermanos, la palabra de Dios nos ayuda a ser sabios y tener la diferencia, porque lo podemos hacer, nadie nos lo puede impedir. Nosotros que somos libres de expresar, libres de pensar, libres de hablar y libres de actuar. No tenemos necesidad de quedar bien con el mundo. Tenemos necesidad de quedar bien con el Todopoderoso, de quedar bien con nuestro Dios, con Él sí, hermanos, porque yo y Dios somos mayoría. Dios y yo somos mayoría, multitudes no son mayoría, Dios y yo somos mayoría. Y el que teme al uno, no le tiene que tener miedo a todos. El que le teme al uno y único, no le tiene que tener miedo a todos.
¿Cómo debemos de vivir en este mundo? Sabia y piadosamente. Y vivir sabiamente significa apartado del mal, temeroso de Dios. Temeroso de Dios y apartado del mal. Hermanos, yo todos los días oro por la mañana cuando tomo mi pieza de pan y le digo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hasta llegar a la parte, líbranos de todo mal. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. No debe ser parte de nuestra vida, ni en nuestra vida práctica, porque el mal por pereza puede llegar, por descuido puede llegar, sin querer queriendo, decía el chavo, ¿verdad? Es que sin querer queriendo, pero nos hace responsables de lo que hagamos. Entonces, hermanos, el mal puede significar lo que causa desorden, lo que causa desequilibrio o lo que causa daño. Eso es lo que hay que evitar. Si hay algo que yo puedo evitar que causa daño a mí y a los que están a mi alrededor, estoy haciendo lo correcto. ¿De acuerdo, hermanos? Debo hacer lo correcto si estoy consciente. No debo de evitar las veces en que diga yo, ay, no pasa nada. No va a pasar nada. No, al contrario, resulta que esa vez pasó. Porque yo dije, no va a pasar nada, no pasa nada. No, pasó una y otra vez. Entonces, queridos hermanos, eso es lo que la Biblia aquí trata de ilustrar a través del toro corneador. Luego cuenta la Biblia, ¿verdad?, de que si a alguien se le ocurre hacer un fuego y ese fuego empieza a incendiarlo todo, es responsable también. Aunque no haya tenido la intención, aunque prendió un cerillo y se le olvidó apagarlo bien, hay responsabilidad, hay que pagar el daño. Y eso es lo que la palabra de Dios enseña. Por lo cual, aquí hay un principio, hermanos, que nos va a comprometer a todos y nos va a hacer esforzados en todo. Que si nosotros, ¿verdad?, tenemos algo que podría de alguna manera causar un desorden, entonces debemos de tener también la manera de repararlo. Como hoy se dice, un seguro por accidentes. Hay que tenerlo. Pastor, pero es que yo no puedo. Bueno, entonces, ¿qué me sugiere? ¿O qué dice la palabra de Dios? Porque no lo digo yo. La palabra de Dios dice entonces, si no obtiene para el seguro, entonces evite ese problema. Evite ese compromiso, porque no lo va a poder resolver. Eso sería ser prudentes, hermanos. Y si no, pues entonces tengamos, ¿verdad?, algo siempre reservado para cualquier circunstancia. No sé si ustedes lo acostumbren. Hay familias que sí siempre acostumbran a tener un ahorrito debajo del colchón, por si acaso. Eso está bien, ¿sí? Hoy la palabra de Dios nos dice algo que tiene muchísimos años, que yo no lo había dicho y sí lo había yo escuchado, pero tal vez no lo acostumbramos. Acostúmbrelo, ¿verdad?, por si acaso. Pero a los hijos de Dios a veces nos pasan situaciones inesperadas y nos vemos también en alguna otra, algunos en mayor grado, unos en menor grado, pero sí nos ponen en aprietos. Esto viene en la palabra de Dios. Situaciones de robo, de fuego, situaciones de venganza. También, hermanos, porque resultaba en el ejemplo que se nos pone que un hombre va al campo, acostumbra a cortar leña, pero ¿cómo se llama? El cuadro ese, esa del S, se le chispa del mango. ¿Cómo? La pieza, ¿verdad? La que corta, pues, el cuchillo, la sierra. Se sale, le cortó y se sale volando hasta allá, fue a dar, miren. Pues resultó que le pegó a la persona de allá, del vecino, le fue a dar sin querer, un accidente, no se sabe, está grave, ¿qué va a pasar? También la Biblia habla de esto, ¿verdad?, de que no fue con intención, pero se hizo un daño, hay que repararlo y entonces hay que pagar los gastos, etcétera, etcétera. ¿Me entienden, hermanos? ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo la palabra de Dios está comunicándonos este precioso valor, este valor importante, y de que nosotros pues siempre tengamos cuidado y no nos dejemos ir, no nos dejemos llevar simplemente por circunstancias? Pero también, hermanos, no podemos escapar y no podemos actuar como el mundo escapa, ¿verdad? Situaciones donde pasa un accidente y la persona no se hace responsable. Lo han vivido, nuestros hermanos lo vivieron, ¿verdad, hermanos? Allí lo vivieron. Y qué importante es
que la gente, no solo, bueno, nosotros y todos nos hagamos responsables y digan, bueno, vamos a ayudar. No nada más me fugo, me voy. No, eso salva vidas. Salva vidas, hermanos, ¿sí? Ayuda de verdad, porque lo más valioso que nosotros tenemos es la vida. Por eso tenemos que actuar correctamente. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces, para terminar, hermanos, para concluir este mensaje, tenemos, número uno, que estar conscientes de que aunque nosotros, ¿verdad?, no tengamos intención, si no estamos atentos, alertas, cuidadosos de todo, podría suceder algo que traiga desorden, que traiga un desequilibrio o que cause un daño. Y nuestra responsabilidad es pagar el daño. Si se hizo el daño, se debe de pagar, porque eso es lo justo, ¿sí? Y en lugar entonces de solo dejarnos llevar con la corriente de los amigos, con la corriente de aquellos que no temen a Dios y nos dicen, no pasa nada, mejor corramos tras la justicia. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros somos siervos de Dios. Entonces, hermanos, terminando ya, en estos pasajes de la Biblia pone otro ejemplo diferente. Una persona se endeudó tanto que ya no pudo pagar su deuda al deudor. Y en el pueblo de Dios, según la palabra de Dios, dice la palabra que se puede pedir prestado y se puede prestar. Pero a los hijos de Dios no se les debe cobrar rédito, hermanos. ¿Sí? No se puede cobrar interés a los hijos de Dios, sino que cada uno debe pagar lo que debe. Y aún la palabra de Dios en el Nuevo Testamento también Pablo recomendaba que cuando ya una persona está en una situación tan crítica que ya no puede salir, si es posible, perdónale la deuda. Si es posible, porque es tu hermano en Cristo. ¿De acuerdo? Pero si no es posible, al menos que te devuelva lo que te debió. Con el mundo es diferente. Con el mundo, como no hay garantía, porque usted no espere que el mundo actúe como hijo de Dios, el mundo no hay garantía, la Biblia dice, puedes cobrar hasta el 15%, no más. Más del 15% es usura. Y la usura está prohibida delante de Dios. No puede ser, pero sí puede tomar en consideración eso para su garantía de usted. ¿Ok? Seguimos adelante. Tengo una deuda impagable. En el pueblo de Dios, ¿qué se hacía? Que la persona se daba ella a trabajar hasta pagar su deuda. Y en la Biblia aparece esclavo. Pero yo quiero aclarar esto, hermanos, es un error de traducción. En el pueblo hebreo no había esclavos, porque ya todos habían sido hechos libres de la esclavitud egipcia. Entonces no tenía sentido volverte a meter a la esclavitud. ¿A poco no? Lo mismo es los que somos libres en Cristo. Ya no tiene sentido volver atrás a la esclavitud. Ya somos libres. Amén. No volvamos, hermanos, a meternos en yugo de esclavitud otra vez. Ya no. Pero dice la palabra que entonces esa persona no era esclava, sino era empleada, hasta que pagara su deuda, o hasta que llegara el año del jubileo, donde todo se le perdonaba, y era una vez más libre para poder vivir junto con su familia. Entonces, tenía que pagar su deuda a través de trabajo. Y así, hermanos, entonces nosotros tenemos que reflexionar de la misma manera, que Cristo ya nos ha hecho libres, y ya no somos siervos del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. ¿Qué somos ahora? Siervos de Dios. Esclavos de la justicia, dice la palabra de Dios. Así que entonces, hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. No ir con la corriente del mundo, detenernos y pensar si acaso habrá un daño hacia adelante que pueda haber. Porque el avisado, ¿cómo dice la Escritura? Exacto, ve el mal y se aparta. Ve el mal y se aparta. Abran bien los ojos, hermanos, ¿sí? Abran bien los ojos. No confíen, no se dejen llevar, no nos dejemos confiar de nadie. Ayer, hermanos, en la iglesia en Córdoba me platicaron de unas personas, lo tengo que decir, llegaron según hermanos, según una pareja llegó. Y llegó diciendo, no, yo soy predicador, a mí me quieren con todos lados, me llaman, pero yo no quiero ser predicador. Y empezó a darle órdenes a las hermanas y diciéndoles, ustedes no pueden hacer esto, no hagan aquello. Y simplemente era un desconocido que supuestamente con el tono de hermano y con voz de palabra de Dios, les voy a dar la palabra. Y hermanos, estaba trayendo a esa persona confusión y nada que ver con el Señor.
Entonces, dicho sea de paso en este ejemplo, no se confíen de cualquiera que llegue y que quiera decirles que es hermano. No, hermano, ¿sí? No, ni les dé información de usted, ni información de su iglesia, ni información de su pastor. Eso no se debe de dar a nadie, a ningún desconocido, ¿ok? Y que venga, que yo te voy a profetizar, no lo permita, ¿sí? Usted, como decía Fanny, ¿sabe qué? Quítese, por favor, me está robando el oxígeno. Sí, así definitivamente, porque no sabe, hermanos, a qué se expone, que personas con supuestamente, ¿verdad?, la idea de hermandad, pero no son nada de eso, sino solamente engañadores. Así que es una palabra de alerta solamente, ¿verdad?, de estar atentos. Pónganse de pie, toda la gloria sea para Dios. Gracias al Señor por su palabra. Vamos a aplaudirle a Dios, que es bueno, nos ama, nos cuida, nos protege, amén, amén, y nos quiere bendecir, pero nos quiere cuidar de este mundo, nos quiere guardar del mal, nos quiere cuidar de este mundo. Así que vamos a orar, hermanos, y cualquier circunstancia póngasela en las manos de Dios. Cada quien sabe, hermanos, de qué está viviendo, qué está necesitándose ahora, así que póngase en las manos del Señor. Amén, vamos a orar. Ahí. Padre precioso, maravilloso,